Bueno, Fer, cuando vos me digas, hablamos. Sí, listo, ya estamos grabando. Bueno, bueno, buen día a todos, a todas. Ahí, antes de iniciar, por ahí el encuentro de hoy, una aclaración. Yo estoy desde el teléfono, así que no voy a poder ver si levantan la mano y ese tipo de cosas, por una cuestión de conectividad. Es mucho más práctico, mejor que desde la compu. Así que bueno, supongo que alguno por ahí de los profes, seguramente Fer, me está indicando si alguien levanta la mano. Segundo, por ahí, por si tiene un pequeño cortecito, es un segundo nomás, que a veces suele entrar alguna llamada, bueno, o esas eventualidades que pasan cuando uno está desde el teléfono. Bueno, un poco el encuentro de hoy es para conversar sobre las representaciones sociales, ¿no? Tal como les comentaba, el profesor Los Mazola, el teórico anterior, hoy estaríamos dando cierre a la unidad número 2 y con el tema de representaciones sociales. Por ahí hay un micrófono, eso vamos a pedir, por favor, los micrófonos. Bueno, eso. Un poquito, yo digo, retomando dos cosas. Una, lo que tiene que ver con los prácticos, por ahí idea de trabajar representaciones sociales. Hoy va un poco de la mano con lo que hemos venido trabajando en los prácticos, ¿no? Si bien la dinámica de la cátedra es ir en los trabajos prácticos trabajando algunos de los conceptos que se van dando en teoría, así bueno, todo lo que el profesor ha venido compartiendo en teoría, nosotros y nosotras lo hemos venido trabajando en en los trabajos prácticos, por ahí las representaciones sociales uno podría decir que están como una sintonía, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, si nos remitimos a lo que estuvimos trabajando en el videíto que se compartió sobre la película de Gran Torino, donde Clint Eastwood, bueno, le comparte a él, muchachos, sobre las formas de ser varón y demás, vamos a ver cómo las representaciones sociales también atraviesan esas configuraciones o esos estereotipos de género, ¿no? Si uno va, por ejemplo, al video que vimos sobre transhumanismo, sobre las identidades cyborg y demás, también vamos a ver cómo las representaciones sociales tienen que ver cómo nos representamos el cuerpo, ¿no? Qué nos representamos de natural, qué nos representamos de social, y cómo la noción que tenemos del cuerpo, de alguna manera, también es una representación social, ¿no? Yo, para ir un poco entrando en el tema, si uno, si nosotros abrimos una ronda de preguntarnos qué significa el cuerpo para cada uno y cada una, seguramente que algunos van a decir, no sé, es un medio de transporte, otros van a decir, bueno, es algo biológico, otros pueden decir, es algo sagrado, bueno, hay un montón de representaciones sociales que se tienen sobre el cuerpo y que son diversas, ¿no? Después también un poco el resumen del texto que compartió Lucila sobre la investigadora no feminista inglesa que hablaba sobre el uso de los electrodomésticos y sobre todo ese ejercicio que pudimos hacer sobre cómo las publicidades, de alguna manera, están como un poco orientadas, ¿no? O, van o van en busca de un producto y de alguna manera ese producto va a reafirmar algún estereotipo de género. Hay que ver que cuando uno, o los que arman las publicidades en general, hay todo un estudio de mercado sobre las representaciones sociales, ¿no? De alguna manera se investiga cuáles son las representaciones sociales comunes de una determinada cultura, de una determinada edad, y en relación a eso se elaboran, ¿no?, las publicidades, ¿sí? Bueno, eso como un poco para referirlo al término de los prácticos, cómo las representaciones sociales van a ir atravesando un poco todo lo que hemos venido viendo en los trabajos prácticos. Y a lo mejor acá sí hay por ahí algo que es sumamente importante, que las representaciones sociales a lo mejor no van a aludir
directamente, ¿no?, al binomio de naturaleza y cultura que veníamos trabajando, ¿no? Porque, de alguna manera, una representación social, al ser social, al ser un movimiento social, no tiene nada de natural, ¿no? Pero sí, a lo mejor podríamos decir que entra otro binomio a jugar acá, que es el binomio de lo personal y lo social, ¿no? De alguna manera, en la representación social, vamos a ver ahora cuando entremos al concepto y lo empecemos a desarrollar, vamos a ver que todo el tiempo, ¿no?, se pone en tensión en la representación social qué es individual y qué es social, ¿no? Cuando nosotros pensamos algo, cuando hacemos alguna acción, cuando nosotros nos imaginamos algo, cuando nosotros nos orientamos hacia algo, cuando nosotros armamos un proyecto de algo, ¿qué hay de individual en eso, ¿no?, y qué hay de social en eso, ¿no? Y bueno, yo creo que las representaciones sociales nos orientan un poco hacia eso. El profesor, ahí como para traer un poco o conectar con lo que estuvimos viendo en el último teórico, el profesor en la clase anterior habló de las organizaciones, ¿no?, y que si bien es algo que vamos a desarrollar más puntualmente cuando se hable en la sociología especial, en la sociología de las organizaciones, el profesor traía de cómo las organizaciones, ¿no?, son parte de nuestra vida y que tienen que ver incluso con, con las comunidades más primitivas, cómo las sociedades se han venido organizando. Y trajo un concepto hacia el interior de las organizaciones que tienen que ver con cómo se divide el trabajo, ¿no? Y él decía que hay una división, incluso las sociedades más antiguas se organizaban respecto a, ¿no?, determinados lugares que ocupa cada persona en esa estructura organizativa. Y que alguna de las cosas con lo que hemos estado viendo también tiene que ver un poco yo digo, con la temática de género que veníamos hablando, con la organización sexual del trabajo, que algunos mencionan, ¿no? De cómo también las organizaciones están organizadas de alguna manera por cuestiones de género. Yo hace poco veía, ¿no?, creo que ayer o anteayer, salió el listado de la revista Forbes. Yo no sé si conocen, pero es una revista de negocios y demás de Estados Unidos que todos los años saca como a 100 personas más millonarias del planeta, ¿no?, del mundo. Y de las 10 personas principales que figuran en ese listado, los 10 eran varones, ¿no? Y dentro de esos 100 que enumera la revista Forbes, como los 100 más millonarios del mundo, hay 5 que son argentinos, para tener ahí como un dato. Y de esos 5 que son argentinos, bueno, también los 5 son varones. Cuando uno va a indicar las principales organizaciones religiosas del mundo, cuando uno ve esas fotos de los encuentros de los principales referentes religiosos del mundo, la mayoría varones. Cuando uno ve encuentros de los mayores líderes del mundo, ¿no?, entonces también las organizaciones tienen implícita, ¿no?, y que eso es histórico, ¿no?, y que no tiene que ver con la actualidad, pero que también tiene que ver con representaciones sociales, ¿no? Hay representaciones sociales que indican qué lugar debe ocupar, ¿no?, cada género en una determinada estructura social, ¿no? Cualquiera que se pregunte, si bien eso ha ido cambiando, las representaciones sociales van cambiando, las sociedades van cambiando, también está bueno poder, ¿no?, ir acercándonos a lo que son las representaciones sociales, entendiendo que también nos indican qué lugares debe ocupar, ¿no?, cada género en una determinada organización o en una determinada estructura social, ¿no? Después el profesor también hablaba de la ciencia o de los campos disciplinares, ¿no?, de cómo también se han organizado y cómo las sociedades, a medida que han ido avanzando, han ido requiriendo, ¿no?, nuevas especialidades de los campos de investigación. O sea, si uno va a la psicología hace 30 o 40 años atrás, no tenía la cantidad de especialidades que tiene hoy, ¿no?
hoy cuando uno habla de psicología, el campo es, ¿no?, enorme: psicología del deporte, psicología de discapacidad, psicología de recursos humanos, psicología del trabajo, bueno, una multiplicidad de psicología. Sin embargo, las representaciones sociales que hay de los psicólogos y de las psicólogas generalmente sigue siendo, ¿no?, un núcleo duro que tiene que ver, cuando uno le pregunta a cualquier persona que no conoce el campo, seguramente lo que le va a decir que un psicólogo, o uno dice, bueno, ¿por qué no vas a un psicólogo, una psicóloga? No, si yo no estoy loco, o yo no me pasa nada, o no, mayormente se referencia a una patología y mayormente se referencia a la clínica. Yo digo, ¿cómo? Aunque a veces el campo se vaya ampliando, la representación social que tiene una sociedad sobre un determinado campo, ¿no?, sigue de alguna manera estando como un poco rígida, ¿no? Y que va teniendo modificaciones, pero bueno, no de la mano de cómo se va desarrollando el campo. Y después otro ejemplo que también mencionó el profesor en el teórico anterior fue el ejemplo de la universidad, ¿no? Él decía de cómo la universidad tiene su propia organización y que los integrantes de la universidad tienen determinadas funciones. Nosotros y nosotras como docentes, bueno, con los profes que conformamos el equipo, además de hacer docencia, también hacemos investigación, o sea, todos estamos en unas líneas de investigación, y también se hace extensión, que la extensión tiene que ver con un poco la prolongación de la universidad hacia los territorios, poder llevar la universidad a determinados lugares de la comunidad, ¿no? Esas son tres funciones, pero yo pensaba en algo sumamente interesante que tiene que ver con las representaciones de la universidad, que a lo mejor no vamos a hablar todavía de representación social, para, ya lo vamos a definir conceptualmente, pero sí podemos hablar de qué pensamos o qué se piensa si, por ejemplo, uno tomara dos familias, ¿no?, y en una familia hay algún profesional, ¿no?, universitario, y en otra familia no hay un profesional universitario, si se va a tener la misma representación social de la universidad en un lugar donde hay un profesional universitario y en otro lugar no. Uno diría, o a lo mejor haría una primera conclusión que diría, y seguramente que no. Pero bueno, el no tener esa misma representación social, a lo mejor en la familia que hay un profesional, la universidad se puede ver como más cercana, como algo más familiarizado, como una posibilidad, como algo que es parte de la vida cotidiana, y a lo mejor en una familia que no hay ningún profesional universitario, a lo mejor la universidad puede ser representada como algo un poco más lejano, ¿no?, un poco, ¿no?, como un lugar más, no ajeno, como un lugar, bueno, y un montón de representaciones sociales. Yo estoy tratando no es tan así, seguramente que hay un montón de matices, pero estoy tratando de esquematizarlo para poder comprenderlo. Y de alguna manera esa representación social va a incidir, ¿no?, en nuestras conductas, en nuestras decisiones, en nuestras orientaciones, e incluso en la elaboración de nuestros proyectos de vida. Entonces, yo creo que por eso se hace tan importante la investigación o la importancia de las representaciones sociales, ¿no? Porque las Hugo, representaciones sociales... Sí, sí, Fer. no, terminé la frase, pero ahí Bruno está pidiendo la palabra. Bien, bien. Bueno, adelante, Bruno. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Quería Y consultar, porque ahí usted está hablando sobre cómo por ahí lo que está establecido socialmente nos hace que algo por ahí sea más normal, como daba el ejemplo, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Quería saber si esto también por ahí aplica
culturalmente, porque por ejemplo hay culturas donde tal vez saludar de una manera es muy normal, incluso por ahí entre las familias saludar de tal manera, y por ahí para nosotros eso no es para nada normal y nunca lo haríamos por nadie. No sé si podría aplicarse también. Está silenciado, Hugo. Profe, está muteado, profe. Sí, perdón. Sí, Bruno, total, porque el saludo es una construcción social, ¿no? Y de alguna manera cada sociedad y cada cultura tiene sus propios signos, sus propios símbolos y sus propias representaciones sociales, ¿no? Así que sí tiene que ver. Lo que ahora vamos a ver, a lo mejor lo vamos a poder entender un poco más, es cómo se construyen las representaciones sociales. Y a lo mejor ahí vamos a dar como un poco más de elementos para poder entenderlo, pero sí, es total lo que decís vos, Bruno. Bueno, eso era un poco como para poder ahí armar como ese primer escenario en relación a lo que venimos trabajando en el teórico y con lo que venimos trabajando en la... Ahora sí vamos a entrar en de dónde viene, ¿no?, el concepto, porque esto es sumamente importante porque el concepto tiene como dos, tendría que ser como dos nacimientos. Como el primero nace en el campo de la sociología, ¿no? El concepto de representación, no como representación social, pero sí como representación colectiva, nace de la mano del sociólogo francés Durkheim, ¿no? Él es el primero que empieza a utilizar el concepto de representación colectiva. Pero es muy interesante porque él lo empieza a utilizar luego de una visita que hacen en 1898 a un instituto de psicología en Leipzig, que ese instituto estaba a cargo de Wilhelm Wundt, que yo no sé si ustedes lo habrán visto todavía, a Wilhelm Wundt, pero Wilhelm Wundt es como el referente, o no me gusta decir padre, pero como el creador de la psicología como ciencia experimental, ¿no? Cuando ustedes vean historia de la psicología, que eso lo van a ver en segundo año, lo van a ver como más en profundidad, ¿no?, a cómo nace la psicología como ciencia experimental. Entonces, en ese encuentro de Durkheim, en el laboratorio con William Wundt, de alguna manera, luego sale Durkheim y elabora este concepto. Breve, pero William Wundt es considerado el padre de la psicología experimental. Él en 1879 crea un laboratorio. Él no se dedicaba a la psicología, él daba filosofía, pero estudiaba algunos fenómenos psicológicos, pero mediante por ahí técnicas o mediante procedimientos de especulación, lo que se conoce, ¿no? No en Profe, términos... Sí, lo sí, vimos a sí. eso en psicología general. Ah, bien, bien, bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces lo tienen ahí como más fresco. Bueno, él estudiaba algunos métodos, tenía como algunos estudios de las emociones, ¿no?, de cómo funcionaba el pensamiento, hacía picar unas pelotitas y medía, pero todas las mediciones que hacía lo hacía con métodos de la fisiología, ¿no? Era como muy incipiente el estudio de alguna manera que él estaba haciéndolo, pero es considerado como el inicio de la psicología experimental. Y él traza como dos tipos de psicología. Yo digo, si bien es considerado como el padre de la psicología, él también tiene un texto muy conocido que es el de Psicología de los Pueblos, ¿no?, que también empieza como a intentar desarrollar un poco una psicología, ¿no?, de los pueblos y una psicología como un poco experimental. Bueno, Durkheim, luego de ese encuentro, él lo que hace es intentar hacer como una diferenciación entre lo que él denomina representaciones individuales y representaciones colectivas, ¿no?, que uno podría decir como que va delineando los campos de la psicología y de la sociología. Pero lo importante, yo creo que lo crucial de lo que trae Durkheim
es de alguna manera que para él la representación colectiva es para dar cuenta de un pensamiento social. Él dice, existe un pensamiento social, ¿no? Hay un pensamiento que es compartido por todos, aunque todos seamos diferentes, ¿no? Y esto yo creo que es como, de alguna manera, lo que da inicio a las representaciones sociales, al estudio de las representaciones sociales, a las investigaciones, a las conceptualizaciones del campo y a todo lo que puede venir después, pero de alguna manera es el primero que empieza a decir, existe un pensamiento que es social, que es compartido, ¿no? Y que de alguna manera tiene un mismo, ¿no? Núcleo, aunque todo lo podamos significar de manera diferente, ¿no? Un poco lo que yo les decía, lo que yo les ponía como ejemplo hace rato, ¿no? A lo mejor todos sabemos lo que es un psicólogo, una psicóloga, todos más o menos tenemos como una idea, pero todos nos representamos a un psicólogo, a un psicóloga de maneras diferentes, en lugares diferentes, con vestimenta diferente, con formas de trabajo diferentes y una multiplicidad de significados que eso lo imprime cada uno y cada uno. Entonces, bueno, es como el primer acercamiento que se da. Luego el concepto es retomado por Moscovici, ¿no? Por Sergio Moscovici, que de alguna manera es quien empieza como el desarrollo de las representaciones sociales. Ya no bajo el concepto de representación colectiva, como lo denominaba Durkheim, pero sí ya bajo la conceptualización de representación social, ¿no? Es, de alguna manera, Moscovici el que empieza a conceptualizar eh, el fenómeno de las representaciones sociales, ¿no? Y él empieza a preguntarse, bueno, hay un pensamiento social, dice, hay un pensamiento social que de alguna manera nos guía, nos orienta, nos lleva. ¿De dónde surge ese pensamiento social? ¿No? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se forma? Entonces, él dice que, de alguna manera, las representaciones sociales se asientan en tres componentes fundamentales. El primero, que dice que el conocimiento reposa en el conocimiento simbólico, es decir, la capacidad de representar una cosa mediante otra, ¿no? Esto yo, a ver, les pongo un ejemplo. Si es una representación, ¿no? El mismo concepto de representación que dice que hay una cosa que está representando otra, ¿no? El fenómeno político es el más conocido, ya lo vamos a ver un poquito más adelante como metáfora política, pero una representación es algo que está sustituyendo otra cosa, ¿no? Después el segundo elemento que él dice que es sumamente importante es que todo, de alguna manera, conocimiento social o toda representación social nace de la comunicación, ¿no? Nace de la comunicación que se da en una sociedad. De ese proceso, ¿no? De intercambio, de diálogo, de una manera que circula en una sociedad, se van configurando, ¿no? Las representaciones sociales. Y el tercer elemento, que para él es fundamental, es que, bueno, la naturaleza de las representaciones sociales es básicamente que es un pensamiento social. Por eso yo le decía recién que ya no estamos ante el binomio de naturaleza y cultura, sino que ya estamos ante a lo mejor el binomio de lo personal y lo social, porque de alguna manera la representación social, la naturaleza de la representación social es netamente social, no tiene absolutamente nada de natural, ¿no? Yo digo ahora para poder entrar como un poco, yo no sé si hay alguna duda en lo que vamos hasta acá. ¿Podría repetirlo, profe, a las tres bases, nada más?
Las tres bases son, la primera es que el conocimiento, ¿sí? Todo conocimiento, reposa en un conocimiento simbólico. ¿Qué significaría eso? Perdón, profe. Que es la capacidad de representar una cosa mediante otra. Es decir, yo siempre les digo, una representación tiene dos elementos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es ahora para que vos los puedas ver. Representar es hacer presente algo, ¿no? Es representar, volver a presentar. Representar quiere decir que es un representante de algo. O sea, yo digo, la metáfora política es la más conocida, porque de alguna manera uno vota a un representante. Y ese representante, ¿qué está haciendo? De alguna manera nos está representando, ¿sí? Está en lugar de nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo simbólico, ¿sí? Eso que está en lugar, sustituyendo algo, es algo simbólico. Cuando uno piensa en una mesa, todos sabemos lo que es una mesa, ¿no es cierto? Todo más o menos es algo, un pensamiento social, común, compartido. Sin embargo, cada uno se va a representar su propia mesa, con color, con material, el que tenga en el recuerdo, el que le sea más familiar, el que le sea más cultural, el que tenía en la escuela. ¿Se entiende? Bien, bueno, perfecto, Bruno. El segundo es que toda representación social nace de la comunicación, ¿no? No nace de manera individual, sino que es de la comunicación que se da en una sociedad. Y después que de naturaleza social. Bueno, como esos tres, de alguna manera, elementos. Ahora sí, vamos a ir como un poquito más, entrar un poquito más de lleno en la representación social, por ahí definiéndolo más conceptualmente. Yo les traje, a modo de, cuando termine ahora el textito de Denis Jodelet, que es como un poco más esquemático, más duro y más conceptual de lo que son las representaciones sociales, yo les traje dos ejemplos, ¿no? Dos investigaciones para que ustedes puedan ver cómo las representaciones sociales actúan en la vida cotidiana y para que lo puedan ver en alguna investigación, en algún ejemplo, algo más práctico. Porque a veces, bueno, capturarlo para que uno pueda armarlo conceptualmente suele ser como más complejo, más difícil, puede quedar en el plano de lo abstracto. Pero yo les traje uno o dos ejemplos para que lo podamos ver después y ahí lo podamos conversar y desmenuzar un poco más, ¿no? Así que en eso yo digo, si hay algo que está como muy rígido y muy duro, después lo vamos a ablandar un poquito con las dos experiencias de trabajo que les traje. Bueno, ahora vamos a entrar, yo creo que la, quien más, o una de las autoras que más me gusta, yo digo a mí, que desarrolla el concepto de representación social, es una psicóloga francesa que se llama Denis Jodelet, ¿no? Que es quien de alguna manera ha estudiado como en profundidad a Serge Moscovich. Y que el texto que ella tiene, que lo vamos a subir, se llama Las representaciones sociales, fenómenos, conceptos y teoría, ¿no? Y hace ahí como una primera... Denis Jodelet. Denis Jodelet. Es una psicóloga francesa muy reconocida, ha viajado a la Argentina varias veces y demás. Ella lo que dice que la representación social es algo que encontramos en casi todos los campos de las ciencias sociales. Que si bien es un concepto que ya vamos a ver se ha desarrollado principalmente o se ha trabajado más conceptualmente al interior del campo de la psicología social, o sea, es algo que ustedes van a ver en cuarto año, es muy probable que sigan trabajando en cuarto año en psicología social. Ella dice que las representaciones sociales constituyen fenómenos múltiples y fenómenos de variada complejidad, ¿no? Son complejos, que no es sencillo estudiar las representaciones sociales, ya sea en el plano individual, ya sea en el plano social,
ya sea en el plano sociológico, ya sea en el plano psicológico, en cualquiera de los, ¿no?, que se investigue, son fenómenos que presentan determinada complejidad, ¿no? Y que es un concepto, dice Joelet, que nace, tal cual lo decíamos hace rato, en el campo de la sociología, y que luego, por variadas circunstancias, dice ella, sufre como un eclipse, ¿no? Como la metáfora es como, eclipse significa en el griego desaparecer, ¿no? Es como cuando un sistema o cuando un planeta se antepone, ¿no? Y nos tapa la luz, ¿no? Como metáfora de que por determinada circunstancia queda como desaparecido ese concepto, y que luego va a ser retomado por Moscovici, quien lo va a empezar a desarrollar a partir del 1960. Y la autora trae dos ejemplos que son muy interesantes para poder pensar o para poder empezar a entender cómo funcionan las representaciones sociales. Ella trae un primer ejemplo que es de su ciudad, de París, ella es de París, pero es muy bueno el ejemplo porque puede de alguna manera representarnos cómo funcionan de alguna manera la organización de todas las ciudades. Digo, mientras vamos pensando cómo ella trae el ejemplo de su ciudad, de París, pero lo podemos pensar cómo funciona acá o en cualquier lugar. Ella hace una encuesta, de alguna manera, a todos los ciudadanos. Ella hace una encuesta a los ciudadanos y ciudadanas de París sobre la imagen de París, ¿no? Sobre cómo ven los que viven en París. Es como si a nosotros nos hicieran una encuesta sobre cómo vemos la ciudad de San Luis, ¿no? Y ella saca como dos elementos principales o dos miradas de la imagen de París como muy marcadas. La primera, la del núcleo, que vendría a ser la del núcleo central, que es la de la ciudad. Y la segunda, que tiene que ver con los cinturones, que uno podría decir con toda la periferia. Y ella en los relatos encuentra que el núcleo, de alguna manera, está relacionado con todo lo positivo, con los héroes, con la estatua, con los que son realmente parisinos, con todo lo simbólico de la ciudad, con todo de alguna manera, los aspectos que hace a la París, ¿no? Como dice, a la Francia fuerte, a la Francia de la libertad y demás. Y sin embargo, todos los relatos que hablan de la periferia o de los cinturones son negativos, ¿no? Tienen que ver con la inmigración, tienen que ver con el desorden, tiene que ver con lo que no es de París, tiene que ver con, ¿no?, que de alguna manera hacen que todos los que habitan, ¿no?, tienen una imagen imaginaria y representativa de la ciudad distinta. O sea, quien mira la ciudad dice, acá está esto y acá está esto. Y esa imagen es compartida por todos y por todas. Es como si en San Luis hiciéramos una encuesta y todos dijéramos, sí, en la ciudad está todo, el orden, ¿no?, y todo lo que está por afuera, y que de alguna manera tiene, y eso, yo digo, es una representación social de una ciudad. Y ese es un pensamiento compartido, ¿no?, que hace a cómo uno percibe, y eso va a incidir en cómo nosotros y nosotras nos manejamos, va a incidir en cómo nosotros y nosotras nos posicionamos. Si nosotros tuviéramos esa visión de la ciudad de San Luis, la trasladáramos acá, va a incidir en nuestras conductas, en cómo nosotros nos movemos por la ciudad, en cómo nos relacionamos con la gente que vive en la ciudad o que vive en la periferia, cuál es nuestro, ¿no? Si pensáramos dónde vivir, si va a incidir yo digo, bueno, cómo esas representaciones sociales inciden ¿no? Otro ejemplo que ella trae es el de, que por ahí está más vinculado yo digo, al campo de la psicología, pero ella trae cómo, de alguna manera, es el concepto de neurosis, ¿sí?, es sustituido por la Sociedad Americana de Psiquiatría en 1979, como el concepto de neurosis
es sustituido por el concepto de desórdenes específicos. Porque lo que ven, lo de la sociedad de psiquiatría, es que dice que la sociedad se posiciona diferente ante una determinada persona con un determinado diagnóstico. Lo que dice la sociedad de psiquiatría, ¿no? Dice, si una persona tiene un diagnóstico como una neurosis, ¿no? O sea, es un neurótico, la sociedad se pone como en un lugar de que lo entiende, lo comprende y lo acepta, ¿no? En cambio, dice, si nosotros utilizamos el concepto de desorden, ¿qué quiere decir el concepto de desorden? De alguna manera. Que lo que la sociedad le va a exigir es que se establezca un determinado orden. Si hay un desorden, entonces la sociedad va a buscar que esa persona vaya en busca de un orden, ¿no? Como un determinado diagnóstico, ¿no? Y el concepto que se elabora sobre ese diagnóstico va a hacer que la sociedad se posicione diferente y va a hacer que la sociedad busque o de alguna manera le exija o le pida algo totalmente distinto. Bueno, yo digo, esto no es, si bien por ahí uno puede estar de acuerdo o no con el ejemplo de Denis Jodelet, lo que sí uno puede tener una primera aproximación es que un diagnóstico, sea cual fuera, va a hacer que la sociedad se posicione de determinado lugar frente a ese diagnóstico. Y que hay diagnósticos que tienen determinadas representaciones sociales que no tienen que ver con los determinados criterios de ese diagnóstico, ¿no? Y que son como, eso yo digo, eh, eh, muy, eso es algo como más palpable, pero bueno, son dos ejemplos que pone como la autora para poder acercarnos a lo que son las representaciones sociales. Y dice, a modo de síntesis, ¿no? Como de estos dos ejemplos, ella dice que la noción de representación social, ¿no? Presentan variadas formas y que son complejas, pero enumera 3 o 4 características para poder empezar a definir. La primera dice que son imágenes que condensan un conjunto de significados. Lo que yo le decía recién, cuando uno pone el ejemplo de un auto, si yo les digo la palabra auto, el concepto de auto, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pero sin embargo, en nuestra cabeza, la imagen que va a aparecer va a ser totalmente distinta en todos y en todas, ¿no? Colores, modelos, historias y una simplicidad, ¿sí? Entonces, es una imagen que condensa una diversidad de significados, ¿sí? El segundo dice que son sistemas de referencia. De alguna manera, lo que yo le decía recién de la representación social de una ciudad, de alguna manera nos va a referenciar a nosotros y a nosotras dónde está una cosa, dónde está otra, por dónde me debo ir, por dónde debo moverme, por dónde debo circular. Va a guiar de alguna manera mi comportamiento, ¿no? O lo que yo vaya a hacer, si voy a salir a la noche, si voy a ir acá, voy a ir allá, por dónde ir y demás. Voy a tener determinadas, ¿no? Referencias. También dice que las representaciones sociales dan sentido a lo inesperado, ¿no? Ante un determinado fenómeno que no esperamos, ¿no? Todos de alguna manera tenemos una, no sé, a ver si nosotros recibimos una llamada de un número que es privado, por poner algo que no sabemos, a todos se nos va a representar algo inmediatamente. Vamos a tener una representación social sobre esa. ¿Qué nos van a decir? ¿O qué sabemos? ¿Qué se dice? No atiendas, puede ser una estafa, no atiendas porque no, puede ser alguien que lo necesite, quien tuvo la experiencia de que alguien que le necesitó llamó de un número privado. Bueno, eso son representaciones sociales que inmediatamente, ante un fenómeno inesperado, nos guían, nos dicen qué hacer, cómo comportarnos, cómo manejarnos.
Perdón, que andan mis perros también por acá. Y después también dice clasificar determinadas circunstancias, ¿no? O sea, saber si nosotros y nosotras vamos por algún lugar, una ambulancia en algún lugar, nos va a permitir identificar inmediatamente un escenario. Nos vamos a representar una determinada situación, ¿no? Que tiene que ver con algo que compartimos, todo y todas. Sabemos que ese símbolo o esa de alguna manera imagen o ese vehículo, ¿sí?, nos configura ya un escenario, ¿no? Y esa es una representación social. A lo mejor, si viene una persona de otra cultura en el cual las ambulancias son de otra manera y demás, lo ve y no va a representarse, ¿no?, lo que nos representamos nosotros y nosotras, porque culturalmente tenemos ese símbolo como una determinada representación social, ¿no? Y bueno, un poco todas estas cosas juntas son un poco como un primer paso para entender las representaciones sociales, ¿no? Hugo, tenemos la Entonces, mano levantada de Doris. sí, adelante, Doris. Sí, buen día. Lo que sucede es que si me pudiera repetir, por favor, la tercera idea, después de sistemas de referencia y antes de clasificar de determinadas circunstancias, ¿cuál era? Dar sentido a lo inesperado, Gracias. que ante un determinado fenómeno que nos pasa, abrupto, inesperado, repentino, a nosotros inmediatamente se nos vienen un montón de representaciones sociales para poder resolver esa situación, o por lo menos para poder orientarnos respecto a cómo solucionar esa situación. Bueno, entonces por ahí, en términos generales, la representación social es una forma de conocimiento social, como decíamos recién. Y que tiene, yo digo, primero, una actividad mental, ¿sí? Yo les decía que la representación social tiene como este, este dualismo permanente, ¿no? O esto que es difícil pensar de qué es individual y qué es social, qué es personal y qué es social. Bueno, lo individual es como una actividad mental, ¿no?, que tiene la persona rápidamente para fijar una posición, para ordenar su vida, para orientarse. Lo que yo les decía recién, si sucede un fenómeno inesperado, inmediatamente aparece una imagen mental para poder orientarnos, ubicarnos, saber qué hacer, cómo manejarnos, cómo responder. Bueno, el punto 2 sería, bueno, ¿cómo interviene lo social ahí, ¿no? ¿Cómo interviene lo social en esas imágenes mentales que nosotros tenemos? ¿Cómo incide, ¿no?, en nosotros y en nosotros lo mental? Dice la autora que mediante tres maneras. Bueno, primero mediante el contexto, ¿no? Cada contexto va construyendo sus propias representaciones sociales, un contexto particular, que es lo que hemos venido trabajando como un poco en los prácticos, ¿no? Cada contexto va configurando modos de referencia, modos de comportarnos, modos de pensar, modos de compartir, modos de relacionarnos, totalmente diferentes, ¿no? A través de la comunicación, que la comunicación es algo social, de alguna manera también van configurando nuestros pensamientos. Parece que se quedó sin señal. Y se congeló un minuto. Igual Sí, se cortó. Sí. ya volverá. Fíjense que lo que decía con los ejemplos estos que da la autora Jodelet de la representación de la ciudad,
Eso es muy significativo, porque, y más o menos funciona así, dentro de la teoría urbana, hay un concepto que es la teoría del valor central del suelo, ¿no? En la mayoría de las ciudades hay una construcción de valor del suelo urbano que va del centro hacia la periferia. ¿Qué quiere decir? Que los terrenos valen mucho más en el centro de una ciudad que a medida que uno se va alejando de ese centro. Eso es fácilmente comprobable cuando uno ve que en las ciudades los edificios más altos están en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, por la teoría de la renta de la tierra, es más rentable construir edificios altos, que son mucho más caros, en el centro de la ciudad porque adquieren mucho valor y no construirlo en la periferia. ¿Qué quiero decir con esto? Como decía el profesor, la representación que hay de la ciudad, que lo más valioso está en el centro, después lleva a que el valor del suelo de la ciudad siga esa representación. O sea, si se considera que el centro es lo más valioso, lo más probable que los terrenos del centro de la ciudad sean más valiosos que lo de la periferia. Por supuesto, esto es una regla y siempre puede haber excepciones a la regla, pero en principio esta es la idea, que la fuerza que tiene la representación social es tal que termina modificando la realidad social. De hecho, como decía el profe recién, este conjunto de imágenes que son las representaciones sociales, que dice que una de las características es un sistema de referencia que me va a permitir actuar ante lo inesperado. ¿Qué quiere decir? Que yo por ahí nunca me asaltaron, jamás me asaltaron, pero si de pronto me veo en una situación que voy por la calle y una persona se me acerca con cierta actitud y me amenaza, inmediatamente me voy a remitir a esa imagen que tengo, esa representación de lo que es un asalto, y mi conducta en parte va a estar condicionada por esa representación. Si en esa representación a mí me dice que tengo que hacer los menos movimientos posibles para que no me lastimen, bueno, probablemente, más allá de la emoción que puede tergiversar todo lo racional, pero lo más probable es que yo actúe de esa manera. Si en la representación yo que tengo incorporada de un asalto y yo tengo que huir, voy a intentar huir o defenderme, etcétera, etcétera. Son guías para la conducta, incluso para situaciones que nunca hemos enfrentado, pero también para situaciones cotidianas. En lo cotidiano, volvemos a hablar, si volvemos a hablar de la ciudad, si hay una representación de que una parte de una ciudad es peligrosa en ciertos horarios, yo voy a evitar ir por esa parte de la ciudad. ¿Sí? Porque entonces está modificando mi conducta, esa representación social. No sabemos si es cierto. Puede no ser cierto que esa parte sea peligrosa o no tan peligrosa por ahí, no importa. La representación justamente tiene capacidad de guiar las conductas de los individuos. Entonces yo le digo, ya sea conductas individuales o realidades mucho más complejas como es cómo se produce valor en el suelo de una ciudad. Si la representación es que una parte de la ciudad es mejor, es más linda, va a aumentar el valor. Y eso va a terminar reforzando la representación, porque efectivamente se va a convertir en una parte más linda, probablemente, porque se hagan mejores casas, mejores negocios, comercio, etcétera, etcétera. Y el otro ejemplo que da Jodelet, que a mí me pareció muy interesante, en cuanto al tema que dio un dato muy concreto el profesor y que hace a su tarea como futuros profesionales de la psicología. La Sociedad Americana de Psiquiatría cambió la forma de diagnosticar o ponerle diagnóstico a un tipo de problemática, ¿no? Pasa de llamarse neurosis a desórdenes específicos. Y eso va a tener consecuencias probablemente en cómo después se considere que eso tiene que ser tratado. Y a partir de eso, y volvemos al campo de lo económico, las obras sociales, por ejemplo, o la empresa de medicina prepaga, van a financiar eso o cubrir esos tratamientos o no. A mí se me ocurría pensar
en los tratamientos contra la obesidad o en los tratamientos de fertilidad, que muchas veces las obras sociales o las prepagas se niegan a tratarlos. Bueno, justamente, Profe, también es lo que, Creo que se cortó. sí, se me cortó en un momento, me doy cuenta porque nadie dice nada. O no me quieren o... en fin. Sí, profe, Es sí, la se cortó. conexión, como puso uno, Pero no, el resto de cosas es sí se entendía. la representación social de la señal. Bueno, pero un poco esto, ¿no? Como a veces los vademecum, que es el sistema, por lo menos en la Argentina, que dice qué tratamiento se cubre y qué porcentaje del tratamiento se cubre, va a tener que ver con que si esa dolencia es considerada una enfermedad o no, por ejemplo. Por ejemplo, los tratamientos en contra de la obesidad hace 10 años no se cubrían. Hoy día, no solo la profesión de nutricionista está creciendo, sino que tratamientos quirúrgicos importantes como la operación barigométrica, creo que se llama, que es de reducción del estómago, hoy día la cubren las obras sociales y las prepagas. Antes no, porque no se consideraba la obesidad una enfermedad. ¿Se entiende esto? Entonces, la representación tiene incidencia en muchos aspectos de la realidad, en la construcción de muchos aspectos de la realidad. Y esto, por eso es tan importante el concepto de representación. Muchas veces las representaciones se van a generar en el sentido común, por ahí estas que estábamos hablando de diagnóstico más en el campo científico, pero la mayoría de las representaciones sociales se van construyendo socialmente, pero por la gente común en su vida cotidiana. Entonces no son verdades establecidas, sin embargo, actúan sobre la conducta social como verdades establecidas. Justamente desde las disciplinas científicas lo que hacemos muchas veces es estudiar que muchas cuestiones que se toman como verdades establecidas no lo son. La mayoría de las representaciones sociales no representan la realidad, pero de alguna manera contribuyen a construirla. Es una paradoja, pero bueno, así es como funciona la sociedad. Sí, doctor, le cedo la palabra. Bueno, disculpen, pero bueno, se me cortó. Bueno, bien, Fer, sí, un poco, sí, es eso, yo digo, tiene cierta complejidad, pero bueno, la idea es tener hoy un primer acercamiento. Entonces podríamos decir, yo para darle un poco de continuidad a lo que venía diciendo, que las representaciones sociales no acción, ¿no? En la intersección entre lo psicológico y lo social, ¿no? Nos ponen ahí. Y cómo nosotros, como sujetos sociales, conocemos nuestra vida diaria, ¿no? Y de alguna manera conocemos nuestro medio ambiente, nos manejamos en nuestra vida. Yo acá les pongo como conceptos fundamentales que definen un poco lo que les decía el profesor recién. Ante una determinada situación aparece, es un conocimiento espontáneo, es una representación social, ¿no? Es un conocimiento ingenuo, porque ya lo vamos a ver por qué tiene de alguna manera cierta ingenuidad, y algo mencionó el profesor cuando dijo que tiene que ver con el pensamiento de sentido común, ¿no? Es un conocimiento de sentido común, ¿no? Y es un conocimiento, lo que dice Jodelet, que se opone a otro tipo de conocimiento. Sabemos que hay diferentes tipos de conocimiento. Las relaciones sociales es un modo de conocimiento social. Pero se opone, dice Jodelet, la representación social, ¿no? Se opone al conocimiento científico, ¿no? Al ser un pensamiento de sentido común, se opone a de alguna manera el conocimiento científico. Ya vamos a ver de cómo explica de alguna manera cómo el psicoanálisis, ella pone como ejemplo el psicoanálisis, nace en un determinado contexto científico, por expertos, con una determinada configuraciones, ¿no? Lo toma, lo adapta, lo acomoda de acuerdo a sus propios sistemas de valores, creencias y demás, que distan bastante
de ese pensamiento científico, pero que de alguna manera la sociedad lo utiliza para sus propios beneficios, ¿no? Para su propia construcción social. Entonces, bueno, es un conocimiento socialmente elaborado. Lo que dice Gödel es que es un conocimiento práctico, que las representaciones sociales son un conocimiento práctico que participan activamente en la construcción social de la realidad. Es un conocimiento práctico que nos ayuda a nosotros y a nosotras a construir la realidad cotidianamente y de manera permanente, ya sea o de todas las formas que hemos venido conversando. Yo les traje una Profe, se cortó. Ay, pensé que era solamente a mí. No, 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 no. Bueno, seguimos con lo que Todo se veníamos, cortó. veníamos diciendo. A ver, lo que dice el profesor es lo que habíamos estado hablando. Las representaciones sociales son construcciones del sentido común, no es una construcción científica. Entonces, no necesariamente tiene una representación directa, una contraparte directa en la realidad. Entonces, yo me represento, esto que decíamos, que un auto es bueno, y eso está reforzado por la publicidad, por el prestigio de la marca, pero no necesariamente ese automóvil es bueno, ¿sí? Son cuestiones de sentido común. Uno dice, de hecho, esto que dijo al comienzo el profesor, las empresas en su área de marketing trabajan sobre el sentido común, sobre las representaciones sociales. Cuando hacen un producto, ya investigan qué piensa la gente de ese producto, intentan hacer que su producto se parezca a esa imagen que tienen del producto, o por lo menos la parte positiva. Entonces, pero no necesariamente quiere decir que la representación refleja la realidad. Es parte del sentido común, y justamente lo que decía el profesor es esto, que son modelos de acción práctica, ¿sí? Las representaciones nos permiten a nosotros manejarnos en la vida cotidiana. Esto tan sencillo como decir, tengo que ir a comprar pan. Bueno, voy a la panadería y yo tengo una representación del mapa de comercios que hay, por ejemplo, cerca de mi casa, y sé que el pan lo tengo que ir a comprar a la panadería o al almacén porque tiene un pan más rico que la panadería, podría ser. Pero no, pero las gaseosas no las compro en ese almacén porque es más caro. Y eso tiene que ver con representaciones. ¿Mm? Tomás, estás levantando la mano. Hola, profe, ¿cómo está? Disculpe la molestia. Si nunca se ha vivido esa situación, digamos, no ha ido a comprar pan nunca y no puede tener esa imaginación directamente de lo que va a pasar, ¿sería Bueno, algo parecido? depende, porque uno, es lo que yo mencioné, el ejemplo del asalto. Uno por ahí nunca sufrió un asalto, pero desde la cultura hay muchas señales que le permiten a uno tener una imagen de lo que es un asalto, o que lo asalten a uno, me refiero. Entonces, o porque vio películas, o porque le contó la experiencia a algún amigo, o porque ve una anécdota familiar de alguien que estuvo en un asalto. Entonces, no necesariamente uno tiene que haber vivido una situación o conocer algo para tener una representación. También podría haber un hecho nuevo que después produzca una representación, pero en general, a ver, en lo cotidiano tenemos representación de casi todo. Por ahí no está terminada la representación. Por ejemplo, justamente, si a uno lo asaltan, ¿no? Después, y nunca lo habían asaltado antes, uno podía tener una idea de lo que era una representación de lo que era un asalto, pero probablemente después va a incorporar a esa imagen parte de su experiencia propia. ¿Sí? Y ahí Perdón, Lucía levantó la mano. Sí, intervení, Omar.
Sí, no, en relación a lo que estabas diciendo vos y lo que preguntaba recién Tomás, creo, eh, se relaciona también con el hecho de que una representación está situada en una sociedad, un tipo de representación. Y a veces puede surgir una confrontación, vos decías, de ir a comprar el pan y nunca haber comprado el pan. Cuando uno va al extranjero o cuando un extranjero llega una sociedad la cual no tiene las representaciones usuales de esa sociedad. Entonces, eso puede generar una situación, digamos, de confusión, puede haber errores, puede haber malinterpretaciones, hasta que se logra un aprendizaje de cuáles son los códigos, digamos, y las representaciones de esa sociedad. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer en una determinada sociedad y uno no lo sabe si uno proviene de otro lugar. Entonces, la situación de extranjería o de movimiento, digamos, de una sociedad a otra puede también servir para ver que son representativos. Profe, pero entonces tiene que ver con la cultura. Claro, Ah, claro, de eso claro. hablamos. Son como, digamos, cuando uno dice cultura, sí, bueno, son esos códigos también, son esas representaciones. Es como uno son saberes que uno tiene que disponer para poder relacionarse con la sociedad, para poder estar en ese lugar. Recuerden la imagen que usamos en el práctico, el pequeño video de la película Gran Torino, donde el hombre le intenta enseñar cómo tiene que ser hombre en ese barrio, por lo menos, y es la escena de la barbería, ¿no? Justamente porque no sabe, porque es una situación casi de extranjería, es un chico de una familia migrante que está muy influenciado por la cultura oriental y por lo tanto no logra comprender cuáles son los códigos, cuáles son las representaciones a las que tiene que apelar para moverse en ese barrio. Por lo tanto, lo molestan los demás, además porque es diferente físicamente, pero lo molestan porque no actúa como se espera que actúen. ¿Mm? Entonces, es el señor grande que lo lleva a la barbería, lo que está intentando hacer es que incorpore la representación social de cómo debería actuar para que no sea molestado, para no ser diferente. ¿Sí? Esa es la idea. Había levantado la mano Doris, me parece. Sí, profe, yo Ah, del principio quería intervenir un poquito con el tema de la cultura. Por ejemplo, comentaba yo acá, en Colombia uno se saluda, se trata de usted desde el principio, entonces dice, hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Y se estrecha la mano únicamente. Cuando yo llego a Chile o cuando llegué aquí a Argentina, es, hola, ¿cómo estás? Ya tutean y te van sentando el beso en la mejilla y uno, uy, al principio era súper invasivo eso, pero era un aspecto cultural que aquí era normal, ¿sí? Pero para mí era muy invasivo porque, claro, uno siempre tomaba una mucha distancia y hasta que había confianza se podía recién empezar a tutear y después saludar con beso. Entonces, eso fue una de las cosas de la cultura que me chocó en el cambio de país. Pasaba eso y lo mismo de salir y, por ejemplo, ver y ahora dónde voy a ir a comprar, ejemplo. Complicado, pero sí, todo es un tema de cultura. Claro, sí, 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 las representaciones sociales son producto de la cultura, justamente. Y la cultura tiene que ver con toda la producción simbólica que hace una sociedad. O sea, cómo interpreta cada parte la realidad social. ¿Mm? Cómo considera esto que dijo varias veces el profesor Hugo. ¿Qué idea se forja, por ejemplo, de mesa? Bueno, de mesa se forja una idea de, de amistad, de rol de padre, de los roles de género. Se forja una idea de cómo la gente tiene que tratarse en esto que decía recién Dori, ¿no? En saludarse. Y eso es muy, muy significativo porque en particular nosotros tenemos esto de que somos, nos damos besos, nos tocamos, y en muchas otras culturas el contacto personal
no está, no es usual, es muy inusual esto que hacemos nosotros. Por eso, bueno, a algunos les puede chocar y a otros también los puede de pronto, ¿cómo se dice? Bueno, le puede gustar mucho. Hay una mano, creo, levantada del ala. Acá se escucha, Sí, profe, bueno, ¿no? sí. Ahora bien, se escucha un poco mejor. Profe Hugo, Bien, sí, bien. se pixela algo. Sí, Lala, ¿qué querías decir? Que coincido con la compañera que cuesta, y cuesta también adaptarse a la forma de expresarse. Cuesta mucho también cuando uno emigra, cuesta bastante esa parte, adaptarse a los nuevos dialectos y a la nueva cultura. Eso, en algunos países la forma de expresarse es una y llegar a la Argentina, por ejemplo, es otra, para referirse a ciertas cosas. Bueno, esto de que uno de los elementos que dice Jodelet, tengo el machete acá, que, perdón, no, que dice Moscovici, que es comunicación, es fundamental porque la representación social se forja en la comunicación. Y esto que vos decís, Lala, bueno, no se usan las mismas palabras ni las mismas a veces frases para referirse a una situación, y eso también es un choque que cuesta cuando uno va de una cultura a otra porque no es solo saber el idioma, porque de última nosotros todos hablamos español, sino que hay cierta forma de referirse a ciertas cuestiones que, que de alguna manera condicionan lo que se entiende. Y entonces a veces es difícil entender. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos mucho la costumbre de tomar ciertos hechos y a partir de ahí convertirlos en como si les dijera memes hablados, ¿no? Entonces uno se refiere a algo y después, por ejemplo, se me viene a la mente ahora la frase de Messi, anda para allá, bobo. Si bien es algo que más o menos cualquiera podría haber entendido antes, ahora se puede usar en muchas situaciones, pero tiene que ver con un conocimiento específico y una interpretación específica que hacemos los argentinos, que miramos el mundial y que estamos al tanto de lo que pasó en esa situación. Entonces, así como esa frase, hay muchas frases que hacen referencia a hechos, a veces son crímenes que han ocurrido, situaciones políticas que han ocurrido, entonces que se vuelven muy famosos y se convierten en frases que uno usa en ocasiones y que una persona que no está al tanto de ese código comunicacional o ese código lingüístico se queda afuera, no lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, también las representaciones, como lo dice Moscovici, donde principalmente se van a controlar es en la comunicación. Por lo tanto, Sí, es como que hay que tener ciertas competencias comunicacionales para eso. si se me escucha, Sí, sí, Hugo. termino sin cámara. Si se me escucha bien, termino sin avanzo ahí sin cámara. No quiere decir que Sí, te se mordió escucha el Bien, perro bueno, y como quedas para todo poder rascado. cerrar, bien, como un poco. No, no, puse Wi-Fi, pero bueno, se ve que ni con los datos no anda bien. Pero dale, No Hugo. anda bien. Cerrá, pero igual en el debate está saliendo prácticamente todo, me parece. No, un poco, se vuelve a cortar. sumamente claro. ¿Se escucha ahí? Recién se le Sí, se cortó, escucha, que Huguito. dijo A ver, voy a algo y intentar de cortó por un nuevo. buen rato. Hugo, si me escuchás, ahí te escribí por WhatsApp más o menos cuál era lo último que querías decir. Eh, profe, si salió, dijo que se iba a salir para reiniciar el módem y ver si así podía continuar. O sea, no está, no lo escuché. Ok, igual yo lo estoy escribiendo por WhatsApp. Ajá, que lo reinicié, devolví. Bueno, Profe, sí, ahora que puedo aprovechar, porque hace rato levanté la mano y bueno, dejé que el profe Omar hable. Eh,
Quería preguntarle algo que la representación nos permitía ¿Cómo? No, se te cortó también. que hacer- Se te corta. Se te corta mucho. No se alcanza a escuchar. Si querés poner la pregunta en el chat. Tan. ¿Se cortó? Sí, parece que sí. Sí, me Sí, parece que profe, sí. se le corta cada Se vez que va a corta, decir lo se que está cortan, cada vez que está por decir lo que quiere preguntar, se le corta. Ay, sí, no se me dejo corta, sí, se preguntar. No corta. quiere la Mandalo vida que escrito, si pregunte. no. Una cosa que quería comentar, no sé, Omar, medio casi que es un pensamiento en voz alta, Omar y Lucila que están por ahí, es que si Sí. Pues en Sí, alguna medida, ¿no? Las representaciones sociales son, dicen los autores, que son como modelos que nos predisposicionan a la acción. A mí me hace pensar mucho en el concepto de hábitus de Bourdieu, ¿no? En la medida que son justamente predisposiciones que están incorporadas al cuerpo. Digo, hay como un cierto isomorfismo entre ambos conceptos. y de alguna manera son internalizadas. Bourdieu también utiliza el concepto de esquemas, Sí, que es que son, bueno, están en el plano cognitivo, pero sirven de marco para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un determinado contexto. Y eso también, digamos, es aprendido socialmente a lo largo de la vida o también, digamos, formalmente, de acuerdo al lugar donde se claro. tenga que aplicar. Y llega un punto en que, digamos, no es reflexivo, digamos, porque está incorporado. Claro. Y también tiene que ver con eso. De todos modos, siempre es dinámico eso. Claro, Las sociedades se eso van es algo modificando. que hay que por ahí resaltar. Las representaciones sociales es algo muy dinámico, no es que están fijadas de una vez y para siempre. No son normas No, sociales. no, Uno puede pensar que las no. normas sociales contienen representaciones y pueden parecerse a representaciones sociales porque son guías para la conducta, pero las representaciones sociales sería algo como bastante más provisorio y débil. Pueden haber representaciones sociales que sean más permanentes, pero algunas no necesariamente. Esto es lo que dice Omar cuando dice que son dinámicas, no es algo estático. Lo contrario de dinámico es lo estático. Lo estático es lo que es fijo. Lo dinámico es lo que fluye, lo que va cambiando. Bueno, las representaciones sociales cambian. Había una representación de la juventud que cambió. Es muy difícil decir hasta qué punto es una u otra. Pero lo que antes era por ejemplo, estaba asociado a lo joven, ahora probablemente no esté más asociado a lo joven y hay otra cosa que está asociado a ser joven o a ser adulto o lo que sea, ser deportista, no deportista. Entonces, las representaciones sociales cambian. Bien, fue... Profe, se le súper cortó y no se entendió nada. A mí, Desde el momento en el que usted dijo, las profes, No, sí, sí, se le son escuchó. algo Voy, más voy, como que, y se empezó a voy, cortar voy. muchísimo. Pero yo por lo menos lo escuché, profe, ¿eh? No, no no, parece bueno, que sea. no sé, preguntá puntualmente en qué te quedaste, si no importa, A se ver si se va repite un acá. poco. Y la repetición no es mala, decía el nene, y iba por cuarta vez primer grado, pero bueno. Este, Y dijo, las representaciones, o sea, estaba explicando, dijo, las representaciones sociales son algo más que, y se empezó a tildar muchísimo, y después como que cerró el tema. Entonces como que todo lo importante quedó ahí en medio, bueno, te quedará la lado, y duda no se para el entendió. parcial, entonces. Qué pena.
No, pero a mí No, también no, no, la idea es que las representaciones estamos hablando por No, eso. Fer, que no son estáticas, no son fijas para a siempre, todos. cambian representaciones. Las representaciones van variando permanentemente, no son cosas fijas. No es que una representación del- de la ciudad que es de una manera y es para siempre. Justamente muchas veces cuando uno habla, hablan personas de diferentes generaciones, por ejemplo, los abuelos con los nietos y hablan de lo mismo y a veces parece que no están hablando de lo mismo, porque uno tiene una representación de la ciudad. Cuando San Luis tenía calles, muchas calles de tierra dentro de las 4 avenidas y ahora que no las tiene. Entonces, y cambia muchísimo. A mí, yo la otra vez hablaba con una persona un poco mayor que me decía, yo venía caminando y me nombraba que era todo campo cuando ahora es todo ciudad y me costaba entender lo que me decía al comienzo, ¿no? Entonces, las representaciones van variando, esta es la idea, van variando, o por el tiempo, o porque cambian las situaciones, la representación del espacio, la representación de lo que es estar bien vestido o mal vestido, lo de qué es ser educado o no educado. Por ejemplo, antiguamente los padres no se tuteaban con los hijos. Bueno, esa era la representación de la comunicación, era así, que a los padres se lo trataba de usted. Hoy día eso ha ido cambiando, no quiere decir que todos, ¿no? Esto que le decía, las representaciones son generalidades, siempre va a haber casos específicos que no respondan a esas representaciones. Lo que estábamos diciendo recién era que no son cuestiones estáticas, sino dinámicas, cambian permanentemente las representaciones. Hugo, ¿querés cerrar? Fer, pero bueno, hoy no me ha acompañado el tema de la conectividad. Un poco, simplemente, yo digo para remarcar la importancia de las representaciones sociales en términos de orientadoras de cómo pensamos, de lo que hacemos, de cómo nos guiamos, de cómo nos manejamos, y que a veces hay que ponerlas en discusión, a veces hay que ponerlas de alguna manera, hay que preguntarse por qué uno, ¿no?, hace determinadas cosas, porque yo creo que ahí sí entra un poco lo que decíamos hace rato, la naturalización, ¿no? A veces nosotros tenemos naturalizados ciertos pensamientos de sentido común que poco tienen que ver con el conocimiento científico, el conocimiento real de determinadas cosas. Entonces se construyen representaciones sociales que no tienen que ver muchas veces, no tienen relación directa con, de alguna manera, lo que se va a investigar, ¿no? Entonces, yo acá les traigo un ejemplo pequeño, pero Moscovici, ¿sí?, que las representaciones sociales tienen dos elementos que son centrales para poder entenderlas. Ella dice de cómo una ciencia penetra en la sociedad, ¿no? Y trae el ejemplo como un poco del psicoanálisis. Y dice cómo lo social transforma un conocimiento científico específico elaborado en un determinado lugar en un conocimiento social. Y después cómo esa representación social a su vez también modifica lo social, ¿no? Cómo se dan estos dos elementos. Cómo hay una elaboración de ese conocimiento científico en un elemento social, modifica todos los pensamientos de las personas que conforman ese pensamiento social. Y habla de dos elementos que son claves, que son el de la objetivización y el anclaje, ¿no?, que son dos procesos que tiene la representación social en su armado, en cómo configuramos. El primero, que es la objetivización, dice que es la capacidad de hacer concreto algo abstracto, ¿no? O sea, algo que nace en un determinado lugar, ¿no?, que no sabemos muy bien. Por ejemplo, Moscovici pone el ejemplo del psicoanálisis, cómo el psicoanálisis llegó a las sociedades, ¿no? Y cómo las sociedades, no sé, yo creo que en nuestras representaciones sociales todos hemos escuchado hablar de histeria, de inconsciente, de superyo, de conceptos que a veces,
y que las personas tienen una determinada representación de eso, representación social que maneja muchas veces las personas en una sociedad. Tiene que ver con el concepto elaborado, conceptualizado y formulado por Freud, y no. Ha habido, ¿no?, social de eso, por eso, de la representación social se opone al pensamiento científico, ¿no?, de alguna manera. Entonces, lo primero que dice que hace para ese proceso de objetivización es una selección en un determinado contexto, una sociedad lo descontextualiza y lo toma como propio, ¿no? De alguna manera, ha tomado propias representaciones sociales en relación a sus propios criterios culturales. ¿Y para qué? Dice, y para apropiarse del campo y construir sus propias significaciones. Yo creo que esto todos lo sabemos, todos hemos utilizado conceptos muchas veces del psicoanálisis para nombrar, o cuando se habla de histeria, que poco tiene que ver, ¿no?, ese sentido social o ese pensamiento social sobre la histeria realmente con el concepto de histeria, ¿no?, que fue de alguna manera desarrollado por Freud. Entonces eso, después la configuración de un núcleo figurativo, dice que es, bueno, lo que hablábamos recién, como una imagen, ¿no?, algo que se condensa, y la naturalización, como de alguna manera la sociedad toma el psicoanálisis, lo hace propio, construye sus propias representaciones sociales, que poco tienen que ver con lo que son, y se naturaliza. Entonces, uno dice que inconsciente por cualquier cosa, ¿no?, y es parte del Volk. Entonces, el primer proceso sería el de objetivización. Como un pensamiento, yo digo, científico desarrollado en un lugar, se construye en un pensamiento social. Ahora falta el segundo elemento, que es cómo ese pensamiento social se incorpora en nuestros pensamientos. Y ese es el concepto de anclaje, ¿no? El concepto de anclaje se refiere al enraizamiento social, ¿sí? De alguna manera es como ese pensamiento que se elaboró socialmente, esquema preexistente de pensamiento, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a incorporar? Y todos lo vamos a incorporar de maneras distintas, porque lo vamos a incorporar de acuerdo a lo que decíamos recién, a nuestra historia, a nuestra educación. Entonces, cuando hablamos de libido, todos vamos a pensar algo distinto de lo que es la libido, ¿no? Cuando hablemos de super yo, por poner un ejemplo, que son conceptos, yo digo que se manejan todo, lo vamos a pensar totalmente distinto, y vamos, ¿no? Entonces se han tomado para explicar algunos fenómenos de la economía, ¿no?, cuando hablan de depresión o cuando hablan de pánico, ¿no?, conceptos que tienen una determinada construcción científica, ¿no?, puntual y demás, y que son traspolados a otros campos de ese concepto. Entonces, de alguna manera se articula ante estos dos procesos que a veces poco tienen que ver con el objeto de origen, ¿no? Entonces nosotros podemos tener muchas representaciones sociales sobre determinados fenómenos de la psicología que luego cuando los estudiamos nos damos cuenta. Y así es en la vida, yo digo, en general, en nuestra vida cotidiana, yo creo que las representaciones sociales son pensamientos de sentido común que se han ido naturalizando, ¿no?, y que orientan nuestra conducta, que nos guían, que hacen que hagamos lo que hacemos todos los días, que en definitiva se construyen, en lo que dice yo de en un pensamiento práctico.
pero que muchas veces hay que ponerlos en discusión del mundo muy lejano a lo que realmente es, o que tengamos determinados prejuicios, determinados estereotipos, determinadas formas de pensar, determinadas formas de guiar, que poco tienen que ver con la realidad, ¿no?, cotidiana. Eso era como una primera aproximación a lo que son las representaciones sociales. Yo les traía un ejemplo, yo no sé si está Fe, Lucila o Omar, capaz que si tenemos unos 10 minutitos más, les cuento un ejemplo. Sí, tenemos. Si no te vas, como te vas de costumbre. Sí, Bien, bueno. Sí, esperemos, bueno, pero estaría ahí con algunos entrecortes, pero en cuestiones generales una primera aproximación. Lo vamos a seguir trabajando por ahí en los prácticos, vamos a seguir trayéndolo a las representaciones sociales para poder como ahí entenderlas como un poco más. Son complejas, pero de alguna manera están presentes en todo lo que hacemos todo el día, cotidianamente, en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo tenía dos ejemplos, le voy a contar uno. Yo digo, no vamos a llegar a los dos, pero sobre las representaciones sociales de la violencia simbólica con una estudiante en un barrio, que la idea o la inquietud que tenía ella era indagar las representaciones sociales. Yo no sé si saben, pero la ley que se promulgó en el 2009, la ley sobre erradicación, bueno, de violencia contra las mujeres, enumera, tipifica 5 tipos, que son física, psicológica, eh, económica, bueno, hay una más, pero está la simbólica, ¿no?, que en general no es como muy reconocidas, o no hay como mucho conocimiento de qué implica la violencia simbólica. Entonces, lo que ella quería saber es qué representaciones sociales habían en un determinado grupo de mujeres, de un determinado barrio, sobre la violencia simbólica. Y cómo eso que ellas tenían, ¿no? Entonces hicimos todo un trabajo de investigación que implicó para que ella pudiera hacer su tesis, que en ese momento era tesis, ahora es TIF, para que ustedes se puedan recibir, ¿no? Cuando ustedes terminen de cursar, van a tener que hacer las PPS, que son prácticas preprofesionales supervisadas, y después un TIF, que es un trabajo integrador final. En ese tiempo, hace unos 5 años atrás, era una tesis, ¿no? Entonces su tesis de investigación fue esa, y la verdad que fue muy, muy linda. Yo le sumo algo de eso. Pero les cuento otro que también había traído para compartirles, que tiene que ver con un estudio de las representaciones sociales de, de los varones, ¿no?, frente a la emergencia de los movimientos feministas, ¿no? No hace mucho, pero hace un tiempo de nuevas masculinidades, pero en realidad no son nuevas, diversas. Nosotros hablamos sobre el ejemplo que trajimos en el práctico, sobre esto de la situación, bueno, cómo tiene que ser varón. Ese de alguna manera, Fabri, él viene investigando, desarrollando conceptos que tienen otra forma, como también de los varones. Yo digo, las representaciones sociales que se tienen del género de varón y de mujer han ido como cambiando. Entonces, bueno, eso es la pregunta que se hacen los autores, es decir, bueno, ¿qué les pasó a los varones con esto de la emergencia
qué les ha pasado, qué piensan, qué creen, ¿no? Lo viven como una amenaza, no lo viven como una amenaza, lo viven como algo indiferente, no les produce nada. Cuando empieza a pasar lo del, ¿no? Bueno, como todo este tipo de cosas. Entonces, lo que hacen sobre todo, yo digo, bueno, que a veces los movimientos feministas hay varios, pero hay algunos que aceptan a los varones, como los varones, como que está como en la categoría de aliados, y otras que no, piensan que son espacios ganados por las mujeres, entonces no tienen que participar los varones, ¿no? Y eso. Entonces, arman hacen una entrevista a muchos varones, mayormente cisgénero, ¿no? Que lo de cisexual o cisgénero tiene que ver con los varones que coinciden, ¿no? La identidad de género con el sexo asignado al nacer. Y heterosexuales, mayormente como le hacen entrevistas, ¿sí? Y arman 5 representaciones sociales, ¿no? Que son muy interesantes. La primera es despatriarcalización y deconstrucción, la segunda es acompañamiento silencioso, la tercera categoría que arman es ansias de protagonismo, la cuarta categoría es impostura y la quinta es backlash, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las 5 las categorías que hay. La primera dice, hay una cierta representación social de los varones de deconstrucción, ¿sí? Como que hay un grupo de varones, ¿no? Dice el autor que está como en un proceso de construcción de algunos pensamientos, prácticas, ¿no? Prejuicios, ideas, representaciones sociales que hacen ver que hay como una desigualdad, ¿no? En la asignación de roles, de ocupación de espacio, de todo lo que hemos hablado, entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, como de alguna manera están como en un proceso de revisión crítica de sus prácticas. Y que eso muchas veces, dice, los lleva como a un proceso de autoconciencia, de decir que, bueno, que están en un proceso de autoconciencia de que por ahí en algunas cosas ocupan un lugar de privilegio y dicen, bueno, ¿cómo podemos problematizar determinados lugares? ¿No? Y que, yo digo, y que también funciona de alguna manera, dice el autor, pero a modo no como justificación, pero sí de decir a veces, bueno, estamos como cuando tienen alguna práctica o algún pensamiento que tiene que ver con el machismo, dicen, bueno, pero estamos en proceso de deconstrucción, ¿no? Como hemos iniciado un proceso y que eso no va llevando todo un camino. Una segunda representación social que yo les decía es la de el acompañamiento silencioso. Dice, bueno, que tiene que ver con todos aquellas, yo digo, varones que acompañan, pero de manera como silenciosa, ¿no? De manera sin querer tomar protagonismo.